Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a seguir las clases de hoy. Vamos a seguirlas con Access y con la llenada de los datos. Vamos a ver qué dudas hay. Les decía que estoy viendo que lo que dije la clase pasada no ha quedado claro algunas cosas. Me extraña porque lo repetí muchas veces. Si alguien no entró a la clase pasada, pues les voy a compartir pantalla. Denme chance. Está. Ya está la grabación de la clase del... no, este es del 19 de octubre. Me confundí, ¿verdad? No, este no es 19 de octubre. Es de ahí, 20. Sí, porque sí es la de ayer, ¿verdad? Sí, 26. El título está mal. Ahorita lo voy a editar. Entonces, ya subí el video de la clase de antier. Entonces, no hay pretexto de que no sepan algunas cosas. Entonces, me siguen preguntando en el chat, me siguen preguntando en el Telegram, cosas que ya vimos. ¿Ok? Y se los he estado repitiendo muchas veces. Vean los videos, vean las clases. Muy bien. Yo les decía que las relaciones ya, algunas me las entregaron, pero algunos ya vi, algunos detalles se las devolví, ¿ok? Cuando califiqué la actividad 5 del parcial 1, que faltan 12, por cierto, pues estaba calificando que ya sepan hacer la base de datos, que sepan hacer tablas, que sepan crear sus campos, las propiedades de los campos. Eso faltaron algunos. No les bajé puntos. Cuando vi que les faltaba que el campo tal no pusieron la propiedad de que sea requerido. Por ejemplo, todas las claves principales deben decir en su diseño, en sus propiedades de su campo, debe decir sí requerido aquí, ¿ok? No permitir longitud cero y sí indexado sin duplicados. Claves principales, apúntenlo. Claves principales. Sí requerido, no longitud cero, sí indexado sin duplicados. Claves principales. Claves foráneas, es decir, aquellas que hacen referencia a una clave principal en otra tabla, con eso se hace las relaciones, ¿ok? Por ejemplo, aquí en cliente puse no son las tablas exactamente como las que les puse yo, estos son ejemplos para que más o menos sepan, ¿ok? Clave de empleado 1 en cliente, en este caso, es una clave foránea porque es la clave principal de empleado que la pusimos aquí para que se haga la relación. Esta no debe de ser sí debe ser requerido, no debe de permitir longitud cero, sí debe estar indexado, pero se puede permitir duplicados. Eso debe de estar en todas las claves foráneas, ¿ok? Por favor, repito, claves foráneas, sí requerido, no longitud cero, sí indexado con duplicados. Claves principales, sin duplicados, ¿ok? Sí requerido, no longitud cero, sí indexado, sin duplicados, ¿ok? Entonces, claves foráneas con duplicados, claves principales sin duplicados, ¿ok? Otra cosa, me están preguntando, ¿cuál es autonumeración? Se los voy a volver a repetir y apunten. Miren, no es regla para todas las bases de datos del mundo. No es regla porque no va a funcionar la base de datos. No es algo obligatorio para que la base de datos funcione. Se los voy a repetir como en las primeras clases si no se acuerdan. Lo que yo les enseñé
obviamente lo básico para que puedan hacerlo y sepan hacerlo. Pero lo que yo les enseño, los tips o las cosas que yo les diga que hagan, se le llaman las buenas prácticas, es decir, que hagas cosas que provoquen o que ayuden a que tu base de datos funcione lo mejor posible, ¿sí? Obviamente pensando que quieren dedicarse a programar base de datos, ¿no? Si ustedes están diciendo, es que nunca me voy a dedicar a eso, lo voy a hacer como me dé la gana, bueno, eso ya es cosa de ustedes. Si les bajo puntos, todo, pues ya. Pero bueno, lo que yo les estoy enseñando es para que la base de datos esté lo más optimizada posible, ¿sí? ¿Ok? No es ley de que los campos principales de las bases de datos deben ser texto corto. No es ley. Eso es, acuérdense, se los dije. Ustedes tienen que analizar cada uno de los campos que van a poner en una tabla, qué tipo de dato debe tener, qué longitud debe tener, si es requerido o no requerido, si es longitud cero o no, si es duplicado o no duplicado el indexado. Eso ya ustedes lo tienen que definir. Yo les puedo decir lo que yo sé, lo que yo puedo ayudarles. Si ustedes crean una base de datos, ya todo le ponen no requerido, sí longitud cero, no indexado, lo pueden hacer. Va a estar la base de datos creada. Ahora, que funcione al 100%, eso no se los voy a garantizar. Eso ya es cosa pero pues de que se va a poder crear y va a estar ahí el archivo. Ahora, cuando le pongan datos, cuando empiecen a obtener información, van a tener problemas para obtener buena información, van a tener una base de datos muy grande porque están permitiendo duplicados y todo, ¿ok? Entonces, repito, el que yo les diga que esta es autonumeración no significa que todas son autonumeración. El que yo les diga que este es texto corto no significa que todos los van a ser texto corto. Eso ya ustedes, repito, lo tienen que analizar. Ahora, yo les voy a dar mis buenas prácticas, ¿ok? Esto que yo les voy a decir a continuación es mi forma de trabajar para que funcione bien esto y por lo tanto ustedes sepan cómo funciona mejor, ¿ok? Muy bien. Aquí en empleado, voy a explicar por qué numeración una, autonumeración unas no y texto corto otras. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Teléfono, dirección, RFC CURP. Vamos a estar, dirección. ¿Ok? Vamos a crear la tabla. A ver, ¿dónde está? Inicio. Crear, perdón. Tabla. Vamos a ponerle aquí, vista de diseño. Este es dirección. No dirección. No, espérense. Tampoco lo quiero hacer igualito porque si no, a ver. Vamos a pensar que en empleado, ahora lo voy a hacer con uno de los que ustedes están usando, nada más para que entiendan la situación. Clave. Vamos a crear una tabla. Es que estoy pensando cómo hacerlo para que ustedes lo entiendan lo mejor posible. Vamos a hacer una tabla que sea turno, ¿ok? Turno matutino o vespertino, ¿sale? Así hay una, ¿no? Ok. Aquí vamos a poner clave, turno. Y aquí descripción. Turno. No estoy diciendo que lo modifiquen en la tabla turno. Este es un ejemplo nada más, ¿ok? ¿Sale? Y aquí en empleado voy a poner clave, turno 1, ¿ok? Acá voy a decir cómo lo vamos a definir. Y aquí voy a explicar clave,
foránea turno. ¿Ok? Ok, y aquí vamos a poner clave principal de tabla turno. Ahí. Ok. Descripción. El turno. O disléxico. Ok. Defino, bueno, ya está definido en el momento que lo hice. Y ya, ok. ¿Qué es lo que estamos haciendo al hacer esta tabla turno? Se los voy a explicar de nuevo en esta situación. Cuando ustedes, no sé hasta dónde ya llegaron con David, ahorita, ¿hasta dónde están con David? ¿En qué están ahorita? ¿Me pueden decir, por favor, en el chat o con sus voces? Bueno, la última tarea que nos puso era ya llenar la base de datos. Sí, pero ¿qué ya vieron? Ya vieron el diagrama en tierra-relación, ¿no? Sí, eso ya está. Después de este diagrama, ¿qué les enseñó a hacer? Instalamos una base de datos que no No. es Access. Pero Sí, solo el diagrama y ahí quedó el diagrama. sí. Que yo recuerdo, sí. No les enseñó a pasar de diagrama en tierra-relación a tablas, cómo hacer tablas. Ah, bueno, eso pues Estoy sí. preguntando. Por eso, del diagrama dibujado, ¿qué hicieron? Pues los ordenamos en tablas y así. O sea, Crearon las tablas. uh-huh. Okay. Ya con las tablas, ya pues se pusieron a hacer la base de datos, ¿no? Sí, eso fue lo último ya, nos daba un diagrama entidad-relación y nosotros teníamos que ponerlo así en las tablas y luego así, esa tarea es, ya hacer la base de datos y luego llenarla. ¿En qué están haciendo la base de datos? Heidi SQL. Ok, es otra base de datos. Qué bueno para que conozcan otra. ¿Ya vieron normalización? No. No, es que nos da una hora a la semana, entonces no tenemos mucho tiempo con él. Pero normalización, no sé por qué me suena el concepto. Pero no la han visto. La primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. ¿No la han visto? No, entonces no sé, me sonaba, pero no. Pues qué raro que te suene, porque si nunca lo han visto, ¿cómo lo sabes, no? Pero bueno, a lo mejor lo has visto por otro lado, pero no lo han visto. Ok, miren, el diagrama tiene relación, pues es el diseño de la base de datos. El diagrama te va a ayudar a saber cuáles son tus entidades, se vuelven tablas, ¿ok? ¿Cómo sacas sus entidades? Pues no sé si les enseñó, pues de la descripción de lo que se necesita de la base de datos, sacas tus palabras principales, por ejemplo, en el caso de Videoclub, cliente, película y empleado. Esas son tres palabras principales, son las tres entidades principales. De esas entidades, las pones en un diagrama y haces tus relaciones, veas si es de uno a muchos, muchos, etcétera, ¿ok? Hacen, ya saben, las de uno a muchos le pasa, la tabla de uno le pasa su clave principal a muchos, la de muchos a muchos se crea una tabla intermedia, ¿ok? En este caso en Videoclub, la tabla intermedia es renta, ¿ok? Rentas intermedias, ¿ok? O sea, quiero que empiecen a ver qué es lo que ya aprendieron con él y conmigo y cómo se está uniendo. Yo no les hice hacer una diagrama de interrelación porque no era mi tema. Yo ya les hice cómo quedaría tu base de datos después de tu diagrama de interrelación. Y así como les puse el diagrama, la base de datos de Videoclub, sus tablas es como si ya lo hubiesen hecho con su diagrama de interrelación. La tabla empleado, película y cliente son las tres tablas principales que salieron de entidad relación, ¿ok? A ver, deme un minutito. Perdón. Y la tabla renta salió de la relación. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen hecho su diagrama de relación? Se hubiesen dado que película,
cliente y empleado se relacionan las tres, porque se pueden relacionar dos o tres o más tablas. Las tres se relacionan con la renta, es decir, un cliente renta una película y el empleado se la renta también. Los tres tienen que ver con la renta. Entonces los tres se hubiesen unido en su diagrama de interrelación con un rombo llamado renta, ¿ok? Y ese rombo renta pues iba a tener sus atributos propios y los atributos principales de las otras tres entidades se iban a poner. Al momento de pasar las tablas, hubiese quedado la tabla cliente, la tabla película, la tabla empleado y la tabla renta. ¿Por qué? Porque renta era la relación de esas tres. Hubiesen quedado 4 tablas. ¿Ok? Esas hubiesen sido las tablas principales. Hasta aquí sí me estoy explicando, ¿verdad? Porque se supone que ya lo vieron, ¿no? Entonces, faltaría hacer la normalización, cosa que no lo han visto todavía. No se preocupen. Vamos a saltarnos cómo se hace, pero después de la normalización es cuando quedaría, a ver, déjenme abrir la tabla. ¿Dónde está? Ahí está acá. Al hacer la normalización, hay varias formas normales, o sea, es decir, son reglas para que tu base de datos quede lo mejor posible. Acuérdense que las bases de datos hay que evitar que haya redundancia de datos, que significa que los datos se repitan o se almacenen demasiadas veces. O sea, se puede evitar. 1. 2, que los datos no se pierdan o inconsistencia de datos o que hayan datos erróneos. Eso se logra con la normalización. Y otras cosas más todavía por allá. Ok. Ustedes, si están viendo aquí, hubiesen quedado después del diagrama entre relación con esta tabla. ¿Sí? Voy a ponerles así la tabla. Esta. Y lo voy a, ni modo, sé que están algunos en su celular, pero lo tengo que hacer así para que se vea. Y la de renta. Estas hubiesen sido las que hubiesen salido después de su diagrama de relación. Iban a hacer su diagrama de relación, como les expliqué, sacan sus tablas y estas 4 hubiesen salido. ¿Ok? ¿Y qué hubiese sucedido? Que aquí en clave turno, en vez de clave turno, hubiese estado turno. ¿Se acuerdan que se los dije? Y en turno hubiesen puesto matutino, vespertino, ¿sale? Matutino. Perdón si no lo escribo bien, pero lo interesante es que lo entiendan. Matutino. O sea, se hubiese puesto por cada uno de los empleados que vayan poniendo su registro esas palabras, ¿ok? Y acuérdense que se los dije. Si alguien entró y no ha visto el video, pues que una vez lo sepa. Se está repitiendo matutino. La palabra matutino, que tiene 2, 4, 6, 8 caracteres, y vespertino por allá también 8, 9, se está repitiendo varias veces cada vez que yo agregue a un nuevo empleado y yo ponga que su turno es matutino, ¿ok? Y igual todos los que sean vespertinos, pues de repente va a haber otro y pues van a haber 5 vespertinos como les pedí y 5 matutinos. Entonces se van a repetir 5 veces la palabra vespertino, que tiene 9 caracteres. 1, 2, 4, 6, 8, 10 caracteres creo. Bueno, lo de menos. Vamos a suponer que son 2, 4, 6, 8. Son 10. Y matutino tiene 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Se van a repetir 5 veces matutinos y 5 veces vespertinos. ¿Por qué 5? Porque les pedí que la tabla empleado tenga 5 empleados del turno matutino y 5 empleados del turno vespertino. ¿Por qué? Porque el videoclub solo tiene 10 empleados. Ok, eso es cosa del videoclub, ¿no? No es cosa de que sea fuerzas. ¿A qué voy? Aquí se hubiese puesto este dato matutino que tiene 8 caracteres 5 veces. 8 por 5, 40. Iban a haber 40 caracteres por la palabra matutino y
50 caracteres por la palabra vespertino, porque son 5 empleados en el turno vespertino. O sea, iban a tener 90 caracteres, ¿sí? Solamente por este campo. Me dice, pues no es nada, profe. Sí, no es nada, pero porque es empleado. Pero si se tratara de una base de datos que iba a tener más de 1000 o más de 10,000, no sabemos, porque es una base de datos, realmente tiene muchísima información, muchísimos registros, esto se infla, o sea, se hace muy grande. Entonces, aquí hay un problema que no siempre lo ven, a lo mejor ni David se los explica, porque yo ya antes daba la que da David y David daba la que yo doy. Y a veces me daba cuenta que les decía a los alumnos que hicieran esto, y cuando me decían, es que David no nos enseñó eso. Bueno, pues David quiere enseñarle lo que él quiere o sepa o no sé. No me voy a poner a ver qué hace él o no, porque es su materia. Pero yo sí les quiero enseñarle que esto se puede evitar. Es decir, esos 90 caracteres, si fuesen 1000 o 10,000 registros, se vuelve gigas de información, ¿sí? No megas, gigas, que puedes evitar. ¿Cómo? Y es lo que les dije. No voy a explicar cómo, pero por medio de la normalización, la primera, segunda y tercera forma normal, al menos hasta ahí veía, porque son más. Al aplicar esas 3 reglas, estas 3 formas normales, ¿qué iba a suceder? Que se iban a dar cuenta que esto se podía sustituir, el campo turno se podía sustituir, bueno, no sustituir, se podía crear una tabla llamada turno de empleado, donde iba a tener su clave de turno y el nombre del turno, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Que en vez de aquí escribir matutino, vespertino, matutino, vespertino, en vez de escribirlo allá, pues lo íbamos a escribir aquí, matutino, vespertino. Es decir, la tabla iba a tener solamente 2 registros, 1 y 2, ¿sí? Vamos a poner centrado para que no se vea feo. Iba a tener nada más 2 registros, ¿sale? Y aquí, en turno, no iba a ser turno, iba a ser clave de turno. Clave, guión bajo, turno y el número 1, porque pues de preferencia no se debe de tener 2 campos con el mismo nombre. Es decir, si aquí se llama clave turno, aquí debe ser clave turno 1, y si se usa en otra tabla, clave turno 2, ¿ok? Por eso ven aquí clave empleado 1, clave de empleado 2, aquí en renta. ¿Dónde está? Está acá, clave de empleado 2, porque no se debe de repetir este nombre, ¿ok? Bueno, esa es otra cosa también. Entonces, el campo turno iba a pasar a llamarse como clave-turno 1 y se iba a crear la tabla turno de empleado con su clave turno y su nombre de turno. Y íbamos a escribir matutino y vespertino en cada uno de sus registros, en un registro matutino y un registro vespertino, ¿ok? Al momento de yo capturar el registro del empleado, pues yo iba a tener, bueno, este empleado es matutino. En vez de poner matutino, iba a poner 1. ¿Por qué? Porque 1 en la tabla turno empleado es matutino, ¿ok? Y aquí va a haber otro de 1 y de repente vamos a suponer pues que viene un empleado, bueno, y otros empleados que son más vespertinos y otro matutino y así, ¿ok? Estoy escribiendo un número de un solo carácter o un solo dígito para decir en qué turno está. ¿Y cómo sabemos? Pues al momento, esta clave de turno es una clave foránea de la clave principal de la tabla turno de empleado que hace referencia para que se relacionen. Para cuando yo vea, Menganito tiene clave turno 1, viene la base de datos a la tabla turno, checa el número 1 y dice, es matutino. O sea, el empleado tal es del turno matutino y el empleado tal es el del turno vespertino porque 2 es vespertino. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, en vez de estar escribiendo 10
caracteres de vespertino, 8 caracteres de matutino en cada uno de estos, pues en la tabla se escribe una sola vez nada más. En la tabla turno de empleado, una vez voy a escribir matutino, que tiene 8 caracteres, y una vez nada más voy a escribir vespertino, que tiene 10 caracteres. Y en el campo clave turno, un solo carácter voy a escribir por cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto dijimos que habían aquí? 90 caracteres cuando poníamos matutino, vespertino, matutino, vespertino. ¿Por qué? Porque por cada uno de ellos escribías todos los caracteres. De 90, ¿cuántos pasamos? 2, 4, 6, ¿no? Bueno, se supone que son 10, ¿no? 10 registros. O sea, de 90 caracteres, hubiésemos pasado con esto a solamente 10 caracteres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente estoy poniendo los números y pues en la tabla nada más tenemos una vez matutino y una vez vespertino. ¿Sí? Me expliqué cuál es la situación, cuál es el motivo de que se hace esto de quitar el campo, pasarlo a una tabla y en vez del nombre ponerle en vez de poner turno, ponerle, bueno, en general, en vez de poner un nombre de campo, es ponerle el nombre de la clave principal de la tabla resultante para poner nada más. Sí. ¿Se está entendiendo la situación? ¿Por qué? Es decir, estoy evitando que se infle la información de esta manera, ¿sale? ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda? No. ¿No me expliqué o no hay duda? Pues pregunté dos cosas. ¿Me expliqué? Sí. Sí, maestro. Para mí sí. Sí. Okay. Eso solamente es con clave turno. Nada más. Solo lo expliqué así para que me explique y ustedes lo capten bien. Ahora, lo mismo obviamente está sucediendo con clave de colonia de fraccionamiento. Lo mismo está sucediendo con, ¿qué otro hay por acá? Aquí no hay. En cliente, con clave de género. En vez de escribir en femenino, masculino, varias veces, y fíjense, cliente va a tener miles de clientes. Entonces, en vez de escribir masculino y femenino varias veces aquí, que tiene varias, entonces mejor creo mi tabla género cliente, donde va a estar nada más dos registros, uno más femenino, dos masculino, o al revés, uno masculino, dos femenino, como ustedes gusten. ¿Sí? Una vez voy a escribir la palabra masculino y una vez nada más la palabra más femenino, y aquí en la tabla cliente va a estar 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2. Y de esa manera evito que se infle mi tabla con muchos caracteres. Lo mismo con clave de colonia de fraccionamiento, con clave de empleado. En película, lo mismo con clave de clasificación, con clave de género, con clave de precio. Esto de precio, cuando lo vio uno de mis compañeros, dijo, oye, estás exagerando. Pues tal vez estoy exagerando. Pero la de clave de precio, es que pues clave, ¿cuánto más? 2 dígitos. Sí, no es aquí de la de precio, se los expliqué, no es tanto por el tamaño, que también de 1 dígito a 2 dígitos, pues es la mitad, ¿no? O sea, en vez de tener 1 giga, pues vas a tener 500 megas. Pues es muchísima información que se está ahorrando. Pero no nada más por eso. Acuérdense que se los dije. Van a tener miles de películas en esta tabla, ¿ok? Y van a tener un precio. ¿Cuánto tiempo va a durar ese precio? Pues 1, 2, 3 años. Pero en el momento que necesiten cambiar el precio de las películas, ¿qué prefieren? Cambiar 2,000 registros, el precio en cada uno de los registros, el precio, o cambiarlo en 5 o 4 registros. ¿Qué prefieren? Lo segundo. En 5, es ¿no? más fácil. Entonces, ¿por qué entonces hago una tabla de precios? Porque aquí voy a tener, el precio número 1 va a 20, el precio número 2, 25, el precio número 3, 30. Y el precio número 4 es 45, por las series, por decir algo, ¿no? Y aquí nada más voy a poner, esta película es del precio número 1 porque es nueva, este tiene el precio 3 porque es viejita, este tiene el precio 4 porque es una serie, este tiene el precio 2 porque es estreno.
Entonces aquí hace referencia a la tabla película y, precio número 1, vale 25. Entonces, al momento de hacer la relación, ya saben que la película tal vale 25 porque están relacionadas estas dos tablas. Y a la hora de que, es que hay que cambiar los precios, ahora en vez de 25 es 30. Pues en vez de cambiar aquí, todas las que dicen 25 va a ser 30, todas las que dicen 30 va a ser 35, pues mejor aquí nada más lo cambio y aquí no pasó nada porque es una referencia a la tabla. Entonces, mucho más fácil trabajar de esa manera. Entonces, de esta manera se evita tanto trabajo también. Entonces, por eso estoy haciendo tablas adicionales para cada uno de los campos que yo necesito o pienso yo que va a mejorar la información o va a mejorar el trabajo o va a ahorrarse la información, ¿ok? Por eso salieron más tablas, o hubiesen salido más tablas, ¿sí? Sí, repito, porque en su entidad-relación solo iban a tener estas que son naranjas. Al pasarlas a tablas, solamente iban a tener estas 4 tablas, ¿sale? No sé si David les va a enseñar, espero que sí. Se lo voy a preguntar, ¿no? No para decirle que lo haga, sino nada más para saber. Pero no sé si él les va a enseñar normalización. Si no, pues al que le interese, pues ya lo estudia por su parte. Está en el Access, creo que sí está en el Access, en el Aula Click. Déjenme ver, aquí en el curso de Aula Click. No estoy seguro si esté, pero vamos a buscar. No, creo que no está. No importa, hay muchísima información, luego lo busco. Ustedes me dicen, si el maestro no les llega a enseñar normalización, me lo dicen los que quieran y yo les paso información para que lo vean. Entonces, después del diagrama de relación y hacen sus tablas, le aplica la normalización y salen más tablas, ¿ok? Así como yo hice, les presenté más tablas. Entonces, gracias a la normalización se pueden dar cuenta de que en vez de aquí poner un campo turno, mejor ponen una tabla de turno empleado y en vez del campo van a poner su clave principal como foránea. Y así evitan tanta información. ¿Ok? Dicho todo esto, que ya lo repetí, porque ya lo había dicho antes, pero a algunos ya se les olvidó, entonces ya viene cómo le van a llamar, qué tipo de dato va a tener estas dichas claves foráneas y las claves principales. Ahora, las tablas principales, empleado, cliente, película, estas 3, renta no, pero estas 3 que salieron de entidades, de las entidades de entidad de relación, fueron las 3 entidades en un momento dado se hubiesen hecho la entidad de relación de esta, pero de sus otras bases de datos que ustedes vayan a crear, las entidades que se vuelven tablas, sus claves principales, ¿pueden ser autonumeración? Sí, pero de preferencia, al momento de trabajar en una empresa, lo más seguro es que el dueño o administrador o lo que quieran llamarle, le van a decir a ustedes como programador que la clave de empleado, por ejemplo, no sea un número 1 o 2 o 3, sino que a lo mejor es una clave como E0001, como yo se los enseñé. Porque normalmente las empresas tienen claves para sus, para sus objetos principales, o sus entidades principales, que son empleado, cliente y película. Por ejemplo, el dueño del videoclub te iba a decir, oye, todos mis empleados quiero que tengan tal clave, porque no por la computadora, la base de datos, sino porque él quiere que sus empleados se manejen con una clave, así como ustedes como alumnos en su escuela tienen una matrícula o un número de control. No porque vaya a haber una base de datos y tenga que, no, eso es independiente de la base de datos. Que se use en la base de datos, pues qué bueno, ¿no? Así como existe el CURP o el RFC. Entonces, la empresa como tal va a decir, oye, yo quiero, mis empleados tienen una clave que es E001, E002, E03, o a lo mejor es F405 o F406. O sea,
depende del dueño o del administrador de la empresa que te diga, existe esta clave. Ahora, si tú la quieres usar o no para la base de datos, eso ya es cuestión del programador, de tú como programador. Normalmente sí se debe de usar para que haya una relación de lo que usan en contabilidad, en administración, y lo que usan en la base de datos, porque es más fácil, ¿no? Lo mismo con cliente. A lo mejor el dueño o el administrador del negocio tiene también una clave para sus empleados, digo, para sus clientes, ¿sí? No necesariamente esta, yo la estoy inventando, ¿no? Puede ser otra, puede ser CMP, no sé, 1, CNP 2, CNP, no sé por qué la llamó así, pero así se llama, ¿no? Entonces, conviene utilizar esa clave que usa el administrador o el dueño del negocio para la base de datos, sí conviene. Lo mismo con película, y sobre todo con película, porque película es lo más principal del videoclub. O sea, sin películas, pues no hay videoclub, ¿no? Y tampoco sin clientes. Y tampoco, bueno, tal vez sin empleados si hubiese videoclub, pero pues sí, o sea, hasta con empleados, sino ¿quién los atiende? Entonces, estas tres, puede ser que la empresa ya tenga claves principales y la pueden usar para la base de datos, ¿ok? Ahora, si no la quieren usar y no les obliga el dueño o el administrador a usarla, pues no la usen autonumeración, ¿sale? Pero yo les recomiendo que si utilicen una clave elaborada por medio de caracteres y números, ¿ok? Si no definió la empresa una clave y tú quieres definirla, pues tú defínela como tú quieras, ¿no? Y a mí me gusta el primer carácter del nombre, por ejemplo, de empleado es la E, y pues yo más o menos pensé, pues van a haber nada más 20 empleados, nunca van a haber más, entonces hago E01, porque pues el máximo que voy a tener es 20, ¿no? E20. Y así así evito llenar también mi información cuando no la voy a usar. O sea, si yo defino mi campo clave de empleado con 255 caracteres y solo voy a usar 3, pues está desperdiciando la información. ¿Por qué? Porque la base de datos te separa 255 espacios, aunque no los uses, pero ya están separados y de alguna manera se desperdician. Por eso les digo, si lo van a manejar como texto, tienen que pensar cuántos caracteres va a utilizarse ese campo. También va a depender de la empresa. Si la empresa te dice, oye, ahorita somos 20, pero pensamos expandirnos a muchas y vamos a llegar a un momento a tener hasta tal vez 1000 empleados. Entonces es y 1000 tiene 4 dígitos, entonces utiliza 4 dígitos, ¿no? E0001, E00, para cuando llegues a 1000, si tengas el espacio, ya lo puedas poner, ¿no? Lo mismo con cliente, aquí sí van a ser muchísimos, y lo mismo con película van a ser muchísimos, ¿ok? Entonces, por eso les digo, en estas tres, yo les recomiendo que lo definan como texto para que ustedes puedan poner letras y números para que la clave tenga ese tipo de nomenclatura, ¿ok? ¿Sí está claro esta parte? ¿Por qué se los pido así? Sí. Perfecto. Y repito, no es ley. Si ustedes pueden y quieren y les deja el dueño o el administrador que esto sea autonumeración, pues háganlo autonumeración, mucho mejor, más fácil. Pero si no, pues usen estas claves. Ahora, a los que me han preguntado en Telegram, se los digo, o en el chat de las tablas principales, no sé si me entendían, pues son empleado, cliente, película. Son las que deben de llevar el tipo de dato en su clave principal como texto corto. ¿Por qué texto corto? Bueno, pues ya yéndonos a la base de datos, pues un texto corto tiene un máximo de 255 caracteres. Un texto largo no me va a dejar porque me va a marcar error. No, sí, me marcó error. Bueno, vamos a ponerlo aquí en turno. Un texto largo, vamos a ver aquí, ahí está.
Texto corto tiene un máximo de 255 caracteres. Un texto largo no te dice, pero tiene muchísimos más de 255. Tiene muchísimo, ¿no? De hecho, en el aula clic lo pueden ver, ahí hay una parte donde decía cuánto tenía cada uno. Ok, entonces, si la descripción no va a tener más de, no sé, 200 caracteres, pues ¿para qué poner texto largo? Mejor pones texto corto. Y tú dices, ah, solo va a tener 100. Y le pones 100, ¿ok? Pero hay que pensarle bien. Por eso también les digo, no nada más es poner por poner tipo de dato, y además hay que modificar las propiedades del campo, dependiendo que pongan, y todo lo demás, ¿ok? Ahora, regresando a la clave principal. En empleado, si yo voy a manejar este tipo, ¿sí?, que va a ser un carácter y números, entonces es un texto corto, y yo le digo, ah, pues es un texto corto que va a tener nada más 5, porque va a ser la E y 4 números, pero que acuérdense que no son números, son texto. Entonces son 5, yo le pongo 5. No, que va a tener 6, o va a tener 7, o va a tener 3. Pues aquí se define, en esta parte se define, ¿ok? No lo voy a poder modificar porque ya está, ya tengo relaciones y todo, y es un reloj, ¿ok? Eso es en la clave principal de empleado, de cliente y de película, ¿sale? Definen texto corto y le ponen aquí, pues, que son de 5, de 6, de 3, como ustedes piensan, ¿ok? ¿De qué va a depender? Pues ya les dije, del largo de lo que van a poner aquí, ¿sí? No es poner por poner. Esas son las de empleado, película y cliente. Son las tablas principales. Ahora, las tablas que salieron, porque en vez de turno estoy manejando una tabla de turno, o sea, turno de empleado, colonia, género, clasificación, género de película, precio, esas que lo único que sirven son para para que, como dije, para evitar tanta información, y se sacaron después de la normalización. Estas, sobre todo estas, deben tener nada más un número como 1, 2, 3, 4, 5, porque de nada sirve, y de hecho por allá no voy a decir quién, me dijo que había puesto como clave de turno, por decir algo, había puesto NMP 0002. ¿Sí? Y turno matutino tiene 8 caracteres. Y su clave tenía 6 o 7 caracteres. O sea, de nada estaba sirviendo en un momento dado, o hasta más, no era de esta, pero tenía más la clave de turno. Y no me pasó en este, me ha pasado hasta en otros semestres. La clave de turno tenía más caracteres que el mismo nombre. Entonces, de nada servía haber quitado de aquí matutino, vespertino, matutino, vespertino, si la clave tenía más caracteres que el mismo nombre. No. Entonces, están haciendo por hacer las cosas sin pensar o sin entenderlo como yo les había explicado. Entonces, de nada va a servir. Por eso, en turno de empleado, en colonia fraccionamiento, en género de cliente, que son tablas que se van a relacionar en las otras principales tablas, por eso mejor nada más ponerle 1, 2, 3, 4, 5, porque solo tiene un solo dígito o un solo carácter a comparación de su nombre, ¿ok? Por lo tanto, es un número, ¿sí? O un carácter si quieren, pueden ponerlo como carácter 1, ¿sale? Es decir, aquí en turno, pues si quieren pueden ponerlo como texto corto y decirles, ah, pues solo va a tener un carácter. Ok, no hay ningún problema. Ahora, nada más es que ustedes tienen que, al momento de poner datos, tienen que poner 1 matutino, ¿no? 2 vespertino. Es que nada más son 2 y no pasa nada. Bueno, pues no importa, no importa. Está bien, ¿vale? Pero si es una tabla que va a tener más, pues ustedes tienen que poner 3, 4. O sea, ustedes lo pondrían. ¿Para qué lo van a escribir? ¿Sí? Voy a borrarlo porque si no me va a dejar. ¿Para qué lo van a escribir ustedes? Si existe
un campo de tipo autonumeración, ¿vale? Que se va a poner solito el 1, se va a poner solito el 2, el 3, el 4, el 5, pues ponen autonumeración. Autonumeración es un entero largo, ¿sí? ¿Lo pueden cambiar? Sí, pero pues en ID de replicación no lo hice, ni quiero saber qué es, nunca lo he usado. Déjenlo como entero largo, ¿ok? Repito, eso que les acabo de decir, por qué es autonumeración y por qué es número, es en turno de empleado, colonia, género de cliente, clasificación, género de película y precio, ¿ok? Creo que sí está claro por qué, ¿sale? Ya lo expliqué por qué. Si no, cuando vean el video, lo retroceden y vean por qué. Por eso le estoy diciendo que es autonumeración, ¿ok? El cual es un entero largo. Sí está claro por qué es autonumeración esas tablas y no es texto, o alguna duda. Si tienen pena, por favor, pónganmelo en aparte y no voy a decir quién fue y lo vuelvo a explicar, no se preocupen. ¿Sí? A ver si hay algo aquí. Bueno, no hay nada, ¿verdad? Entonces, Edwin, ya contesté, creo, tu pregunta. ¿Cuál es el índice de numeración? Ya lo expliqué. Ahora, si... ¿Sí? De nada. Espero haber quedado claro. Ahora, si ustedes definieron como autonumeración las claves principales de turno, de colonia, de género y todos esos, sus claves principales son autonumeración. Fíjense aquí abajo que es entero largo. Entonces, en sus tablas principales, donde va a estar como foránea, ¿sí? Como esta, que clave de turno 1 es la foránea de turno. Entonces, no debe de ser texto corto. Y algunos así lo hicieron. ¿Por qué? Porque en turno su clave principal es autonumeración, que es entero largo. No es un texto, es un entero largo. Aunque sea numeración, es un entero largo. Por lo tanto, en turno, perdón, en empleado, clave de turno 1 debe de ser número y aquí debe decir entero largo. ¿Ok? No es autonumeración. Las claves foráneas no es autonumeración, porque si es autonumeración va a ponerlo solito 1, 2, 3 en vez de que tenga el número que debe de tener. Acuérdate que aquí tú debes de poner, el empleado tal tiene el turno 2, ¿sí? O el empleado tal tiene el turno 1, tú lo debes de escribir. Si lo dejan como autonumeración las claves foráneas, cuando tú pongas un empleado, pues te va a poner automáticamente 1, el primer empleado. Y a lo mejor no es 1 su turno, a lo mejor es 2, pero ya se puso y no lo puedes modificar. Y el segundo empleado que registres te va a poner 2 y a lo mejor es matutino que es 1, entonces no lo puedes modificar. Entonces no es autonumeración, es número y acá abajito que diga entero largo, ¿ok? Con sus respectivos, requerido, sí, todas las claves foráneas son requeridas y sí con duplicados, ¿ok? Porque se va a repetir muchas veces, porque son 10 empleados y van a haber 5 empleados con la clave 1 de matutino y 5 empleados con la clave 2 de vespertino, entonces va a estar repitiendo, ¿ok? Entonces, las claves foráneas, ¿sí? De las tablas principales que hacen referencia a las tablas no principales, así es que el juego de palabras tal vez les cuesta trabajo. Pero ¿cuáles son las principales? Empleado, cliente, película y renta en un momento dado. Y las no principales son las otras, turnos, colias, que tienen poquitos campos, vamos a ponerle así. De hecho, tienen 2 o 3 campos, cuando mucho. ¿Sí? De hecho, ya agregué en precio, le agregué uno que decía descripción del precio. ¿Se acuerdan? Que el precio 1, que es de 20, son las viejitas. El precio 2, que es de 25, las no viejitas o no estreno. El precio 3, que es de 30, estreno, ¿no? Por ejemplo, para que haya una explicación. Pero todas las tablas largas que tienen muchos
campos son las principales. Las no principales son las que tienen pocos campos. Las no principales que salieron para poder hacer relación con campos que no hayan repetición, su clave turno va a ser número porque hace referencia a una autonumeración, ¿ok? Pero, si, bueno, hasta aquí creo que ya quedó claro. Ahora, ¿qué pasa en caso de cliente y de empleado? Que son relaciones de dos tablas principales. Cliente se relaciona con empleado por medio del número de empleado. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que ser registrado quién atendió al cliente. Entonces, debe de haber una clave foránea de clave de empleado, que es la clave principal de empleado, para saber quién atendió al cliente, ¿no? Como en empleado se manejó texto corto, porque ya dijimos por qué, ¿no? Y este texto corto es de 30 caracteres, así lo puse como ejemplo, pero no, a lo mejor son 5, 6, no sé cuántos deben ser. Por lo tanto, la clave foránea en cliente, esa clave de empleado se va a usar como clave foránea en cliente, debe de ser también un texto corto y también debe de ser de 30, ¿ok? No es número ni autonumeración porque son textos, ¿vale? Entonces, siempre hay que ver en pocas palabras cómo se definió tu clave principal en esta tabla. Si se está usando como, en esta tabla fue texto, si se está usando en esta tabla como foránea, pues debe ser texto y del mismo tamaño. Si se manejó como autonumeración o como número, en la tabla que está como foránea debe ser número, entero largo o como lo hayas definido, ¿ok? Tienen que coincidir. Si no, no funciona a la hora de hacer relaciones y no funciona a la hora de meter datos, ¿ok? Esto es lo que había explicado el clase pasada, pero no lo expliqué tan detallado porque ya había explicado en anteriores clases por qué llegamos a todo esto. Pero como estoy seguro que muchos de aquí, o varios, no muchos, varios de aquí no me están atendiendo porque dejaron su cámara apagada, que nunca me hicieron caso que la prendieran porque ya sé por qué, y se van por allá o se duermen o algo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando termino la clase antes y todo el mundo se salen, quedan 2 o 3 que nunca se salen. Y hasta les llamo, hey, ¿estás allá? Hey, y nunca me hace caso porque no está. Está dormido, está en el baño, se fue a jugar, está jugando otras cosas, está silenciada su computadora. Y me estoy dando cuenta quiénes son. Entonces, no lo vuelvan a hacer, por favor, ¿sale? Porque me doy cuenta. Entonces, como no están atendiendo, pues no se acuerdan de la clase pasada. ¿Y saben qué es lo peor? Para esas personas, que aún así que hay gente que estoy seguro que está atendiendo, porque de los que me han estado hablando Telegram, han habido aquellos que sé que no entran todos los días, pero tienen dudas y qué bueno que me preguntan. Y así como hay gente que me pregunta con dudas, que entran todos los días y por semestres pasados he visto que son gente que sacan 10 y aún así tiene dudas. Imagínense los que no entran, los que no atienden o los que no están entrando o los que se van, ¿cuántas dudas deben tener? O sea, en pocas palabras, los que sí atienden y estudian tienen dudas. Imagínense los que no atienden ni estudian, ¿cuántas dudas van a tener, no? Y de una vez se los digo, van a reprobar porque no van a lograr hacer esto o se van a recursamiento porque no lo van a lograr. Entonces sí está complicada la situación. Sí, está muy complicada porque en línea es muy difícil, pero bueno, hay que meterle muchas ganas, hay que meterle mucho ánimo porque si no, pues van a repetir, ¿no? Bueno, estas, pues más que preguntarles qué dudas tienen, pues yo quería explicárselos de nuevo para que sepan cómo hacerlo. Ahora, ¿hay algo que no haya explicado ahorita que quieran saber? Díganmelo. Porque lo que tienen que hacer, o ya debieron empezar a hacer, y algunos ya lo están haciendo como me están preguntando, es volver a revisar sus bases de datos. La que me entregaron. La que me entregaron aquí, en la actividad 5 del parcial 1. ¿Sí? Tienen que volver a verificar esa base de datos para luego hacer sus relaciones, ¿ok?
Si ustedes lograron hacer sus relaciones, no significa que esté 100% bien. Deme un segundito, por favor. Ya, perdón. Es que acuérdense que estoy en mi otro trabajo y a veces me piden. Si no hay ninguna otra duda, no, nadie me escribió, nadie me ha dicho nada. Ok, si no hay ninguna otra duda, pues es lo que quería decirles porque estoy viendo que todavía... Ah, les decía, ya dejé de compartir, perdón. Es que ya voy a volver a compartir la pantalla. Si ya hicieron sus relaciones, significa que pues sus claves principales con sus claves foráneas son del mismo tipo, del mismo tamaño y no hay ningún problema. Ahora, si lo definieron como autonumeración y número o como carácter y carácter, pues esa es cosa de ustedes, no hay problema. Repito, no es que tenga que ser como yo lo diga, como yo se los digo es para que mejoren, funcione. Si yo veo que aún así no les dio la gana de hacer la autonumeración y turno le pusieron texto corto o empleado o cliente le pusieron autonumeración su clave, no importa, déjenlo así. ¿Por qué? Porque pues no va a fallar siempre y cuando coincidan las claves principales con las foráneas. Ahora, de que su base de datos va a ser una base de datos óptima, que no se pierda datos, de que no se repita datos, de que no se infle, entonces eso ya es otra cosa. Y ya no, pues yo ya se los enseñé como buena práctica. No significa que les voy a bajar puntos porque no lo hicieron. ¿Me explico? Debería de hacerlo para que aprendan, pero pues digo, ya cada quien trabaja como quiere, ¿no? Pero yo se los estoy enseñando. ¿Sale? Entonces, si ya lograron hacer sus relaciones y, es que en la tabla tal no la puse como enumeración, pero así la entregué, tienen dos opciones. Modificarlo y volver a entregarlo o dejarlo como está, ¿ok? Pero si yo veo que hay algo muy grave que sí, pues sí se los voy a decir y les voy a bajar puntos y les voy a decir, vuélvelo a hacer, entrégamelo y se les subo su punto. Yo estoy entregando tareas con puntos menos, pero aún así les digo, eso está fallando, modifícalo, vuélvelo a subir. O sea, les estoy dando chance de que corrijan y vuelvan a subir. Y si lo hacen, les subo el punto que le bajé. Ahorita todo vale 1 porque no sé cuánto vale todo. No sé cuántas actividades van a haber, no es porque no quiera. Yo tengo planeada un número tal de actividades, pero conforme se va dando tiempo y las días inhábiles y de que tienen dudas, a lo mejor no avanzo como yo creo y a lo mejor en vez de 5 voy a tener 3 actividades o cuántos. Ya que tenga todas mis actividades definidas, ya voy a darle la calificación que debe ser cada una. No se preocupen por eso. Pero si me lo corrigen y lo vuelven a subir, les subo su calificación, ¿ok? Obviamente hasta el día que yo pida, ya cuando ya no, pues ya no voy a poder hacer. Entonces, para hacer esta actividad debe de estar bien hecha la 5. Y para hacer la actividad 2 de introducir datos, debe de estar bien hecha la actividad 1 del parcial 2, o sea, las relaciones, ¿sale? Porque si no, no van a poder introducir bien sus datos. O van a introducir datos, pero no bien. Y pues ahí viene el problema, que su base de datos no va a funcionar. Pero bueno, si ustedes cumplen con crear relaciones y con introducir datos, como yo se les enseñé, pues van a tener buena calificación. Si cumplen y no hacen las buenas prácticas, bueno, pues ya ni modo, no va a funcionar bien su base de datos en el futuro. ¿Y qué me da a entender esto? Que el que sí realmente se interese por hacerlo bien es porque a lo le gusta y tal vez se va a dedicar a esto.
Y el que no, pues no le gusta, a lo mejor va a ser, en vez de informático, va a ser arquitecto y nunca va a usar base de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, no les puedo obligar a que hagan las cosas bien si no la van a hacer nunca, ¿no? Nunca lo van a ejercer. Pero bueno, yo sí les quiero dar las bases, quiero darles cómo debe de ser, para que ustedes el día de mañana se acuerden, ya me acordé, esto se debe de hacer así para que funcione bien, ¿no? ¿Sale? Eso sería todo. Nada más déjenme, si no hay ninguna otra duda, déjenme nada más hacer la captura de los que están presentes rápidamente. Aún así, si tienen dudas, pues ahí me preguntan en Telegram, por favor. No sé, ay, ¿qué pasó? Que no me hace caso esta cosa. Ahí está. Por favor. A ver, déjenme abrir Word para yo pegar esto. Muy lenta esta cosa. Ahí está. Y acá. Listo. Ok, jóvenes. Pues sería todo. Si no hay ninguna pregunta, duda, ya se pueden salir. Nos vemos el jueves, porque el martes acuérdense que es día inhábil. ¿Sale? Hasta el otro jueves. Ya deben de tener el jueves que viene todos los datos introducidos, porque ya da más seguro que deje una actividad final y ya deben de tener datos, ¿ok? Nos vemos, cuídense. Nos vemos, maestro. Bye, bye. De verdad.